dominios de la percepción. ¿Has pensado alguna vez de dónde surge tu conciencia? ¿Por qué tenemos conciencia de nosotros mismos? ¿Acaso el universo del cual surgimos y al cual volvemos no será también consciente de sí mismo? Y si somos parte de esa gran conciencia experimentándose a sí misma, estas preguntas son de respuesta imposible mediante palabras y el pensamiento lógico al cual estamos habituados. Sin embargo, el solo hecho de planteárselas ya expande la dimensión de la conciencia misma y extiende sus límites. Vivimos en un universo consciente. Somos parte de esa conciencia infinita. Somos una manifestación de la misma. Lo que llamamos vida es la manifestación en este plano de la existencia, que es el nivel físico, y lo que llamamos muerte es la desaparición del plano físico. Pero la conciencia no puede morir, y tampoco nacer. Es, simplemente. Solo aparece y desaparece, para volver a reaparecer en innumerables ciclos de existencia. El movimiento de la conciencia genera vibración. A este movimiento podemos llamarle mente. Y esta vibración genera campos de energía e información de los cuales surge la materia y todas las cosas que experimentamos con los sentidos. Cuando la conciencia se mueve, aparecen el espacio, la materia y el tiempo. Así que tenemos que comenzar considerando el hecho que la materia no es sólida, ni tiene una existencia propia e independiente. No hay nada sólido, y todo se encuentra entrelazado en el nivel fundamental. En esencia, todo es unidad. Es debido a la frecuencia en la que vibran las partículas elementales que nuestros cerebros las perciben como sólidas y separadas, creando una realidad física palpable y en apariencia concreta. Pero la fuente original, el origen de la mente, de la energía y de nuestro mundo físico, es la conciencia. Y existe, por lo tanto, un océano infinito de conciencia pura y vibrante en el interior de cada uno. Según el genial físico Max Planck, no existe la materia como tal. Toda la materia se origina y existe en virtud de una fuerza que hace que el átomo vibre y provoca que el diminuto sistema solar del átomo se mantenga unido. Debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la creación. De manera que nuestros cuerpos físicos y toda la materia que nos rodea y configura nuestra realidad cotidiana son el resultado de una frecuencia, puesto que cada ser vivo es consciente de manera única y propia. Cada ser vivo presenta un tipo de vibración que le es particular. La conciencia transmite un amplio espectro de vibraciones, el cual a través del principio de resonancia atrae un espectro correspondiente de experiencias. Las conciencias con una frecuencia común comparten niveles de existencia o dominios comunes de experiencia y tienden a atraerse y a cruzar caminos en la vida. La forma de vibrar determina el nivel de la experiencia. A su vez, el nivel y la calidad de las experiencias genera y mantiene una forma de vibrar. Lo que llamamos vibración u oscilación es la propagación de ondas en un medio determinado o en el espacio. Esta es la definición. Estas ondas poseen una frecuencia, una amplitud y presentan fases que provocan fenómenos como la interferencia, que tiende a crear patrones, llamados, por lo tanto, patrones de interferencia. Veamos algunas características físicas de la onda.
La frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo y está en relación directa con la velocidad de la misma e inversa con la longitud de la onda. Es decir, una frecuencia alta indica que la onda vibra a alta velocidad y por lo tanto es más corta. La amplitud simboliza la fuerza de esa onda. Corresponde a la elongación máxima o altura de la cresta de la onda. En física, la interferencia es un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor o menor amplitud. Es decir, puede ser una interferencia constructiva cuando las ondas presentan la misma fase o destructiva y que las ondas se cancelen. Estas combinaciones son las que crean un patrón de interferencia. Estos patrones, que podemos compararlos con un código de barras, son leídos e interpretados en el cuerpo, por ejemplo, por las células. El efecto de interferencia puede ser observado en cualquier tipo de ondas como luz, radio, sonido o ondas en la superficie del agua e incluso el pensamiento. En los seres vivos, las vibraciones más sutiles generan campos que, de acuerdo a sus características, pueden ser electromagnéticos, relacionados con la actividad eléctrica y el campo magnético de las células, campos de energía, relacionados con la energía vital, chi o ki, también con el aura, campos de información, como los campos morfogenéticos, campos de conciencia, relacionados con las emociones, los sentimientos, los pensamientos, nuestro campo emocional, campos sutiles. A su vez, estos campos son la expresión de los diferentes cuerpos que componen nuestra existencia y al mismo tiempo los están generando en una realimentación continua. El cuerpo informa al campo, el campo modela al cuerpo. Es la relación entre la materia y el espacio. Ambos son unidad. De acuerdo a su nivel de manifestación, estamos formados por el cuerpo físico, cuerpo de energía, el cuerpo emocional, formado por nuestras emociones y sentimientos, y es el más físico de los cuerpos sutiles, el cuerpo emocional. Y el cuerpo espiritual, que incluye pensamientos y actividades superiores de la conciencia. Cada cuerpo tiene un nivel de vibración característico, desde las frecuencias más bajas y menos sutiles que crean el plano físico, hasta las frecuencias más altas de la conciencia humana que forman los cuerpos sutiles, que están entrelazados con el resto de las conciencias y son de naturaleza no localizada, a diferencia del cuerpo físico. Lo describimos como cuerpos, pero en realidad son diferentes manifestaciones de un solo cuerpo que se expresa de distintas formas en los diferentes niveles de la escala, desde el microcosmos infinito hasta el macrocosmos, que puede a su vez incluir múltiples universos. Pero todas las formas surgen del campo de potencialidad infinita, que es conciencia pura. Las diferencias son descriptivas, y cuanto más nos elevamos en la frecuencia y más sutil se vuelve la vibración, menos tangibles y concretos son los límites. El cuerpo físico se funde con el cuerpo del universo. El ser material se vuelve ser cósmico. Un cuerpo envuelve al otro y a su vez es contenido por otro, mayor. Esta dinámica de fractales es la forma que tiene el universo de manifestarse. En nuestro ser no hay separación entre lo finito y lo infinito. Cada cuerpo, cada nivel de la existencia, en esencia representa la vibración de la misma conciencia universal. Mente y cuerpo comparten la misma fuente, el mismo origen, la misma naturaleza. Solo difieren en la forma de manifestarse.
nuestros sentidos físicos solo captan una estrecha banda de todo el espectro de frecuencias. Ese es el motivo del por qué nuestra realidad física es tan estrecha, limitada y densa. Pero es a partir de este nivel que hacemos experiencia y generamos memoria. La materia contiene y le sirve de vehículo a la conciencia, como un envase o una funda, o mejor dicho, como una proyección. Es una cuestión de creencias. Se cree más fácilmente en la materia que en la mente que hay detrás de esa materia, o en un Dios separado de uno más que en la naturaleza divina de la existencia. La tendencia general es a compararse o referenciarse con los demás, con los objetos y con las situaciones exteriores, en lugar de autorreferenciarse, es decir, que sea el propio espíritu la referencia. Y esta es la razón por la cual la mayoría de los seres humanos viven sus vidas con un sentimiento de separación, aislados, temerosos del futuro, de la soledad, de la escasez y de la muerte, olvidando asumir su propia naturaleza divina, cósmica, e incapaces de mover una partícula con sus pensamientos, los cuales están confinados a un incesante y monótono diálogo interno. Una realidad holográfica. En cada momento en el tiempo, nuestro universo no es más que un fragmento de una compleja red de infinitas posibilidades, que es inmutable y eterna. A estos múltiples universos o estados proyectados se le llama multiverso o función de onda de la realidad. También le podemos decir océano de potencialidad infinita. Es un holograma fractal que tiende a proyectarse hacia el futuro y del cual surgen todas las formas y manifestaciones. Recordemos que un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas. Un fractal es un objeto que exhibe recursividad o autosimilitud a cualquier escala. En otras palabras, si enfocamos una porción cualquiera de un objeto fractal, imaginemos que utilizamos un magnificador o un microscopio para ello, notaremos que tal sección resulta ser una réplica a escala de la figura principal. La naturaleza está repleta de imágenes fractales. El propio fractal no cambia, es solo nuestra mente la que se mueve a través y por lo tanto genera por sí misma la ilusión del movimiento, del espacio y el tiempo. Para entender este proceso se debe entender cómo funcionan los hologramas. Un holograma es un objeto bidimensional de 2 dimensiones que contiene codificada toda la información que describe la imagen tridimensional. Al ser iluminado, de cierta forma, el objeto de 2 dimensiones reproduce una imagen en 3 dimensiones. Nuestro universo tridimensional podría estar codificado en una superficie, o sea, en 2 dimensiones que lo contiene, como una especie de inmenso holograma. Y de esto hay evidencias cada vez mayores. Vamos a ver un dato técnico. La forma tradicional de hacer un holograma es la siguiente. Un rayo láser es dividido en 2. Una mitad iluminando a una placa o película fotográfica y la otra iluminando un objeto antes de brillar en la película. Los hologramas codifican la información registrando el patrón de interferencia entre 2 ondas de frecuencias comunes. Una de ellas mantiene la coherencia, o sea, es uniforme en consistencia, y la otra teniendo su fase alterada por la información a ser codificada. Lo que es registrado en la película es un patrón de interferencia entre estos 2 rayos de luz codificando la forma del objeto. Este patrón queda grabado en la placa
o en la película. Luego, al iluminar con un láser este conjunto de puntos y barras impreso en la placa, se proyecta la figura completa en 3 dimensiones. La naturaleza de la imagen proyectada depende, entonces, del ángulo, la intensidad y la frecuencia, es decir, el color, de la luz, en este caso del láser. Es decir, la imagen final está en relación con la cantidad y calidad de la luz. La frecuencia determina qué información se puede acceder. Si el holograma es grabado con un láser rojo, un láser verde fallará en producir una imagen. Las imágenes múltiples pueden ser codificadas en un holograma, cada una generada por un láser del color correspondiente. El ángulo y la región de iluminación determinan qué información particular de las opciones disponibles aparecerán seleccionadas para la proyección. En el caso de la película holográfica, la imagen proyectada gira con una rotación de acuerdo al ángulo de incidencia del láser, o cambia a una imagen diferente si el láser brilla sobre una parte de la película en la que se registró un objeto diferente. El ángulo y la posición son los 2 tipos de fases. Por lo tanto, es la fase la que selecciona desde un rango determinado cuál imagen proyectar. Por último, la intensidad de la iluminación, es decir, la amplitud de la onda, determina el grado de fidelidad en la imagen proyectada. Cuanto mayor sea la amplitud, más precisa y completa será la información decodificada. Es decir, que esa imagen será más rica en información. Ahora veamos la relación entre la conciencia y el holograma. Podemos comparar a la conciencia y la forma en que ésta crea la realidad con el proceso holográfico. La mente corresponde a la fuente del láser. Los arquetipos corresponden a los objetos registrados y la matriz, o sea, el campo de infinitas posibilidades, corresponde con la película fotográfica. Nosotros, como unidades individuales de conciencia, somos el láser iluminador. Nuestra mente es el láser iluminador. El color del láser corresponde a la frecuencia de nuestras emociones, su fase a nuestros patrones de pensamiento y su amplitud a nuestro nivel de intenciones o creencias. Así como el color del láser determina la información holográfica accesible, nuestras emociones determinan el tipo de experiencias a las que podemos acceder, generando los distintos arquetipos que son los moldes o modelos básicos de comportamiento. De toda esa gama de frecuencias, nuestros pensamientos determinan el ángulo particular de iluminación, desde la cual se experimenta este arquetipo. Y la fuerza de nuestra intención, o sea, de nuestras creencias, determina cuán exacto y vívido se manifiesta. A mayor información y energía, mayor fidelidad en la proyección. Y esta no es una metáfora. El universo es, en efecto, holográfico, pero también, como vimos antes, es fractal. Un fractal es infinitamente complejo y permite hacer zoom, achicando o agrandando la imagen del objeto sin límite. Cada nivel de zoom hacia adentro es un subconjunto de todo lo anterior, es decir, de todos los zooms anteriores. Es la mente la que hace zoom sobre el fractal y percibimos este movimiento como un avance hacia el futuro, y esto es lo que llamamos tiempo. De manera que el futuro es un subconjunto surgido de todos los futuros probables, aunque en realidad el tiempo es ilusorio, porque todos los niveles del fractal existen simultáneamente. Por eso decimos que este fractal es holográfico.
nosotros iluminamos porciones de él según nuestras emociones, pensamientos e intenciones. La conciencia individual y el grado de inteligencia están en relación con el nivel o la zona del holograma fractal que se ilumine. Si bien esta es una descripción simple, la naturaleza de nuestras emociones y pensamientos es compleja y las frecuencias que los componen son numerosas. Por lo tanto, la conciencia individual vibra con un espectro de frecuencias determinado y, por consiguiente, accede a un nivel de información y energía del holograma, creando los diferentes niveles de la experiencia. Cada persona tiene un espectro vibratorio único. A pesar de que los diferentes individuos puedan compartir ciertas frecuencias, este espectro identifica no solo el espíritu de cada persona, sino también el propio y único camino de aprendizaje en la vida. Nuestro temperamento refleja precisamente ese espectro de vibraciones y la naturaleza de nuestra alma y determina el nivel o dominio de nuestras experiencias. Estos niveles o dominios son los mundos personales que habitamos. Es nuestra esfera de influencia, nuestro alcance de percepción y la región de actividad. Son áreas específicas del holograma que cada uno ilumina según su espectro vibratorio, que es proporcional al grado de comprensión y de apertura de la mente. Cada individuo proyecta y ocupa un único dominio, aunque no necesariamente independiente ni aislado. Algunas frecuencias son más o menos compartidas, lo que explica la realidad colectiva y las experiencias mutuas. Por lo tanto, los dominios pueden entrelazarse, interconectarse y además ser subconjuntos de otros dominios. Los dominios y la experiencia. Los habitantes de dos dominios que se cruzan o se conectan inevitablemente intercambian información, como una forma de experiencia y aprendizaje. La naturaleza de estas lecciones está determinada por la parte del holograma a la que acceden comúnmente ambos dominios. Cuando un dominio es el subconjunto de otro, aquellos que ocupan el dominio o nivel más grande entenderán completamente y percibirán a aquellos del dominio más limitado o del nivel inferior, pero no al revés. La diferencia puede ser pequeña entre el maestro y el alumno, o entre un adulto y un niño, o grande entre un humano y un animal, y más grande aún quizás entre un ser multidimensional y un humano ordinario. Pequeñas diferencias dan cuenta de las diferencias en el nivel de entendimiento, mientras que las grandes diferencias entre los dominios o dimensiones dan lugar a diferencias de percepción. Esto simplemente significa que uno tiene un espectro de vibración que incluye y supera al otro. A veces dos dominios son aparentemente independientes, compartiendo solamente las frecuencias básicas. Por ejemplo, dos personas pueden compartir las frecuencias más bajas, colocándolas en el mismo plano físico, pero tener diferentes grados de percepción y niveles de entendimiento, y estas diferencias harán que una persona sea insignificante en la vida de otra. Pueden cruzarse, pero solo de manera superficial. Y si se ven obligados a interactuar o comunicarse, habrá mutua incomprensión y falta de interés en el mejor de los casos, y aversión o confrontación en el peor. Cuando la diferencia entre los dominios es extrema, los seres de cada dominio no se perciben físicamente entre sí, y esto se relaciona también con las dimensiones de cada conciencia. Estas dimensiones o dominios
marcan los límites de nuestra percepción y entendimiento. A mayor apertura de conciencia, mayor será el área del holograma que se ilumine y mayor será la comprensión. En otras palabras, la conciencia tiene acceso a más información y para poder procesarla el cerebro se ve obligado a incrementar sus conexiones y a modelar, es decir, reprogramar, el soporte físico, es decir, el hardware, representado por las redes neuronales, con el fin de poder procesar toda esa información. El cerebro es un órgano altamente plástico, capaz de modificar y reprogramar sus conexiones de acuerdo a su necesidad y funcionamiento. El campo emocional es la irradiación en el espacio de nuestro cuerpo emocional. El cuerpo emocional tiene obviamente una base física que corresponde a los órganos internos y glándulas, cuya interfaz con los campos más sutiles corresponde a los chakras. Cada órgano tiene un tipo de vibración o conciencia que le es propia y que depende de su nivel de energía y de su funcionamiento. Un órgano sano y pleno de energía generará un tipo de emoción. Lo contrario, cuando está bloqueado o con energía insuficiente. El campo electromagnético del corazón se extiende a varios metros de su centro, generando perturbaciones en el espacio que envían información al medio, dando forma a la realidad que experimentamos. Y también recibe y procesa información aún antes que el cerebro. Es la vibración del corazón la que permite que la molécula de ADN en el núcleo de las células se pliegue y enrolle correctamente. Esto determina el nivel de funcionamiento del ADN y la realidad física que se proyecta. Vivimos tiempos de transformación. Si estamos lo suficientemente evolucionados, ocurrirán grandes cambios en nuestra conciencia al ponernos en sintonía con las más altas frecuencias. Esta alta vibración influye en niveles celulares profundos, por ejemplo, en el ADN, cuya molécula se pliega de manera diferente, activando más zonas del llamado ADN basura, estimulando y modulando la actividad de los genes. Resulta que estas porciones del ADN de acción desconocida para la ciencia, de ahí que lo denominan basura, permiten nuevas habilidades psíquicas y fisiológicas, mejorando la adaptación y la calidad de vida del individuo. Es decir, que la ciencia lo desconozca no significa que la naturaleza no le dé utilidad. Cuando la molécula de ADN aumenta su vibración, mejora su plegamiento, incrementando fenómenos de superconductividad y entrelazamiento cuántico en su interior, permitiendo proyectar y crear una realidad de mayor dimensión. Y esto abre paso a nuevas capacidades cognitivas, de clarividencia, telepatía, etc. Cabe destacar que el miedo es una forma de vibración lenta y densa que desactiva en su mayor parte al ADN. Esta forma de vibración desordena y desestructura a la molécula de ADN, no permitiendo que esta molécula se pliegue correctamente y cumpla sus funciones de antena y proyector, y solo queda limitado a una pequeña parte, que es lo que se conoce, es la parte del genoma, dedicada a fabricar proteínas, es decir, el nivel básico, más elemental, el nivel físico. El amor, la alegría y la autoconfianza generan el efecto contrario. Si queremos encontrar nuevas posibilidades, un mayor conocimiento, mayores habilidades cognitivas y posibilidades, y además mejorar la calidad de vida, este es el camino. Repito, amor, alegría, autoconfianza.
Si somos negativos, es decir, si poseemos muchas bajas vibraciones, resultado del miedo y de sentimientos y acciones egoístas, es posible que no sobrevivamos esa incompatibilidad de frecuencia y mientras tanto tendremos un ADN vibrando y proyectando una realidad estrecha y poco feliz, desordenada, falta de armonía, es decir, iluminando una parte estrecha del holograma con baja intensidad y brillo. Por eso es importante aprender a alinearnos con nuestros planos superiores y practicar posturas y hábitos que nos permitan equilibrarnos, calmar la mente y expandir la conciencia. De manera que el ADN emite fotones creando una luz coherente que transmite información como un verdadero bioláser. El ADN es una parte fundamental del sistema físico que proyecta nuestra realidad y determina qué parte del holograma iluminamos y con qué intensidad y brillo. Las emociones modulan la actividad del ADN. Cambiando y controlando nuestras emociones, cambiará la intensidad y el brillo de la luz que proyectamos. Es así que podemos acceder a nuevas regiones del holograma, aumentando las dimensiones de nuestro dominio perceptual y expandiendo el campo de nuestra conciencia. Esto implica enriquecer y ampliar el propio espectro de vibración, incrementando la intensidad de la iluminación. Cuanto más rico en información sea el espectro, más cerca se moverá hacia la luz blanca que contiene todos los colores. Esto significa que la conciencia llega a la unificación con el holograma y con la fuente original que lo grabó. En otras palabras, la conciencia individual se funde con la conciencia infinita. Cuando necesitamos aprender algo es porque nuestro espectro vibratorio está careciendo de ciertas frecuencias o de un patrón particular. Si a nuestro espectro vibratorio le falta un componente, se genera un desequilibrio y la forma de encontrar el equilibrio es mediante las lecciones que aprendemos y las experiencias que vivimos. Es la forma que tiene la conciencia de adquirir información y aprender. Por eso, esencialmente, permitimos la manifestación de lo que más necesitamos experimentar. En las fronteras de nuestro dominio perceptual existen zonas que faltan o que no están iluminadas, y es ahí donde encajan los probables futuros. Estos futuros contienen la información necesaria para completar ese vacío y generar equilibrio, lo que permite que los límites de nuestros dominios de percepción se expandan. Una vez que se aprende una lección o se asimila la experiencia, el nuevo estado de equilibrio ya no atrae estos tipos de experiencias, porque el vacío está lleno. Pero si no se aprende la lección, la brecha queda incluso un poco más amplia que antes, continuando así el desequilibrio. Esta es la razón por la cual, si no aprendemos una lección o enseñanza la primera vez, esta tenderá a repetirse en varias formas y a veces intensificando la gravedad. Diferentes personas pueden aprender la misma lección de manera diferente, porque cada individuo tiene su propio camino de aprendizaje en la vida. Las experiencias que son importantes para uno pueden ser incomprensibles o innecesariamente duras para otros. El tipo de lección que se experimenta depende de la capacidad de respuesta emocional de cada persona. Algunas aprenden mejor con la compasión, la alegría y la abundancia, otras mediante el miedo, el dolor y las dificultades. Depende del karma de cada uno. Sin embargo, la luz y la energía que emanan de la comprensión son fuente de transformación y contienen una fuerza expansiva enorme. Cada emoción tiene una frecuencia determinada, una vibración en la fase esotérica,
Y así como el láser accede a un nivel del holograma en particular, de acuerdo a su frecuencia, las personas con temperamentos diferentes tienen acceso a diferentes niveles del holograma y con ello atraen diferentes futuros probables para cualquier tipo de elección determinada. Por lo tanto, el temperamento es determinante en la naturaleza de las propias experiencias personales. El temperamento es simplemente una actitud de vida y un clima emocional. El espectro de frecuencias en las que el alma en su estado actual resuena naturalmente. Mide nuestra habilidad de respuesta a oportunidades de aprendizaje. Si colocamos al temperamento en una escala, podemos ubicar las reacciones programadas en un extremo y la actividad superior de la conciencia en el otro. Los temperamentos que son neuróticos, obsesivos, paranoicos, preocupados, temerosos, enojados o emocionalmente inestables son implícitamente reactivos. Están en el extremo bajo de la escala. En estos casos, el espectro de resonancia de la conciencia se centra alrededor de las frecuencias más bajas, cercanas a la materia física. Es decir, este tipo de comportamientos, de emociones, son muy físicos. La materia es perfectamente reactiva y determinista, porque para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Las personas con bajas frecuencias vibratorias son altamente reactivas y son más fácilmente influenciables por fenómenos exteriores. Los temperamentos más equilibrados, que son calmos, observadores y saben discernir, son activos en vez de reactivos, porque el grado de evolución de la conciencia y el libre albedrío generan respuestas apropiadas para cada experiencia. Las frecuencias de resonancia, que son más altas en la escala, son más cercanas a las de la conciencia infinita y pura, en contraste con las reacciones predeterminadas. Las acciones son no deterministas, ya que se derivan de la verdadera opción más que del efecto predeterminado de alguna causa. Es decir, son activas y no reactivas. En la escala, yendo de la reactividad a la actividad superior, podemos observar que está limitada por la materia en el extremo más bajo y denso y la conciencia infinita, sutil, en el extremo más alto. En tanto que los seres humanos fluctuamos entre estos extremos, nuestra ubicación está determinada por nuestro camino de aprendizaje elegido. Por lo tanto, el espectro vibratorio de nuestra conciencia determina dónde estamos situados en el ciclo de evolución espiritual. Los individuos que recorren el camino de la reactividad requieren de catalizadores relativamente ásperos o duros para aprender sus lecciones de vida. Sus experiencias tienden a ser más extremas. Pero debido a que cada experiencia de aprendizaje ofrece una elección en la actitud y forma de proceder, siempre existe la posibilidad de subir la escala de frecuencia y ser más consciente y menos reactivo, lo que a su vez hace menos duras las experiencias de vida. La luz de nuestras experiencias ilumina el camino de los demás, en virtud de la información vertida en los campos mórficos. Un error puede enseñar más que una virtud o que un acierto. Por eso hay que considerar lo relativo de las derrotas y de las victorias. Por extensión de los dominios individuales existen los dominios colectivos. Cuando un grupo de personas se reúne en mutua proximidad física o mental, sus campos vibratorios se alinean creando un campo colectivo que resuena fuertemente en frecuencias compartidas. Las brechas o desequilibrios en este campo colectivo
promueven las lecciones y experiencias colectivas. Este campo colectivo se realimenta a sí mismo, ya que atrae a las energías afines y ejerce una repulsión a cualquier persona o cosa cuyo espectro es disonante con la frecuencia de este dominio colectivo. Las ciudades y los barrios son ejemplos de grupos físicos que generan un campo colectivo, cuya intensidad disminuye con la distancia física. Acercándose demasiado a un área con vibraciones muy disonantes a la propia, puede evocar sentimientos de desasosiego, malestar e incluso miedo. Entrando en zonas con vibraciones resonantes, aparecen sentimientos de confort y bienestar. Hay personas que se mudan a un lugar particular, muchas veces sin saberlo conscientemente, ya que éste proporciona los probables futuros necesarios para catalizar su evolución personal. Pero una vez que los catalizadores se han agotado, las brechas del límite del dominio personal que antes atraían a esas experiencias están completas y entonces causan disonancia. Esta disonancia genera automáticamente una respuesta desde el holograma bajo la forma de variados catalizadores para la separación. En otras palabras, cuando es hora de que alguien se mueva a un área más positiva o necesaria, eventos improbables se manifiestan que forzarán el cambio. Cuando es hora de cambiar, se cambia. Si un campo de energía individual o colectivo vibra en una alta frecuencia pero con una baja intensidad, puede verse influenciado o arrastrado hacia abajo por un campo de baja vibración pero de mayor intensidad. Por ejemplo, un grupo de personas están reunidas de buen humor, compartiendo un momento agradable, y llega alguien con una mala vibración. Lo más probable es que si esta energía negativa es intensa, los miembros del grupo, si no son lo suficientemente equilibrados, se vean influidos por esta baja energía y cambien su estado de ánimo a uno negativo o más denso. Por el contrario, si a un grupo que está vibrando en una baja frecuencia llega alguien u otro grupo con una alta e intensa vibración de felicidad, humor y vitalidad, seguramente contagiará al grupo con su energía positiva y éste cambiará su estado de ánimo y su frecuencia. La intensidad está relacionada con las creencias. Cuanto más profundamente creemos en algo, mayor fuerza o intensidad tendrá la onda que proyectemos. Nuestras creencias determinan la fuerza de nuestras intenciones y el alcance y los límites de nuestro dominio de percepción. El conocimiento y el entrenamiento dirigen la energía y seleccionan las zonas del holograma a iluminar. A mayor energía e información acumuladas, mayor será el área del holograma iluminada y mayor será la influencia del dominio de percepción. A su vez, mayor será el feedback de energía y de información que se reciba. Es una constante de retroalimentación, una tendencia. La inteligencia atrae a la inteligencia. Un pensamiento positivo genera otros pensamientos positivos. La energía positiva invita a otras energías afines, así como la energía negativa atrae bajas energías. Nuestro campo emocional modela la realidad que proyectamos. La luz de nuestra mirada envía información que modifica el estado de la materia a nivel fundamental, es decir, a nivel cuántico. El poder de la autorreferencia. Nuestra esencia es conciencia pura. La conciencia pura es potencialidad pura. Es el campo de todas las posibilidades, la matriz de la creatividad infinita. La conciencia pura es nuestra esencia espiritual. Siendo infinita e ilimitada,
también es felicidad pura. La conciencia es información, es conocimiento puro y tiene la capacidad de moverse y vibrar. Esta vibración es energía con el poder de materializarse. Cuando realizamos nuestra esencia, accedemos directamente al campo de infinitas posibilidades. Nos volvemos unidad con el mar de potencialidad infinita, como un pez en el agua. No existe separación entre nosotros y ese campo de energía. El campo de la potencialidad pura es nuestro verdadero yo. Y cuanto más desarrollemos nuestra propia naturaleza, más cerca estaremos de ese campo de potencialidad pura. Vivir de acuerdo con nuestro verdadero yo significa autorreferencia, lo que quiere decir que el punto de referencia en nuestra vida es nuestro propio espíritu y no los objetos de nuestra experiencia. Lo contrario de la autorreferencia es la referencia al objeto exterior. Cuando vivimos según la referencia al objeto, estamos siempre influidos por el medio externo y por cosas que están fuera de nuestro verdadero yo, situaciones, personas y objetos. Cuando vivimos según la referencia al objeto, buscamos constantemente la aprobación de los demás. Nuestros pensamientos y comportamientos esperan siempre una respuesta. Son reactivos. Esto crea sentimientos de ansiedad, preocupación y temor. Cuando la referencia es el objeto, también sentimos una intensa necesidad de controlarlo todo. Buscamos incesantemente adquirir objetos y poder externo. La necesidad de aprobación, la necesidad de controlar las cosas y de tener poder externo son formas basadas en el miedo. Esta forma de poder no es el poder real de la potencialidad pura ni el verdadero poder del yo. Cuando experimentamos el poder del auténtico yo, no hay temor, no hay necesidad de controlar y no esperamos la aprobación de los demás. Paramos de correr detrás de los objetos o para adquirir poder externo. Cuando la referencia es el objeto, el punto de referencia interno es el ego. Sin embargo, el ego no es lo que realmente somos. El ego es nuestra autoimagen, un collage de imágenes formada por retazos de información, falsos recuerdos, programas instalados en el subconsciente y la mirada de los otros. Es nuestra máscara social, es el papel que estamos desempeñando. A la máscara social le gusta la aprobación del entorno, quiere controlar a veces a cualquier costo y se apoya en el poder externo porque vive en el temor. Siempre quiere agradar. Nuestro verdadero yo, que es nuestro espíritu, nuestra conciencia infinita, está completamente libre de esas cosas. Es inmune a la crítica, no le teme a ningún desafío y no se siente inferior a nadie. Y, sin embargo, tampoco se siente superior a nadie, porque es consciente de que todos los demás son el mismo yo, el mismo espíritu manifestado de diferentes formas. Esa es la diferencia esencial entre la referencia al objeto y la autorreferencia. En la autorreferencia experimentamos nuestro verdadero ser, que es luminoso y sin miedo, conectado con todos los seres y cosas. Por esto, el poder del yo es el verdadero poder. En cambio, el poder basado en la referencia al objeto es falso. Siendo un poder que se basa en el ego, existe únicamente mientras exista el objeto de referencia. No tiene verdaderas raíces. Si se tiene un título, un cargo importante o se posee mucho dinero, el poder del que se disfruta está ligado al título, al cargo o al dinero. El poder basado en el ego dura solamente lo que duran esas cosas. Es efímero, impermanente. Apenas desaparezcan el título, el cargo
o el dinero, desaparecerá el poder. Por otra parte, el poder del verdadero yo es permanente, porque se basa en el conocimiento de sí mismo y de la naturaleza infinita del yo real. Y este poder tiene ciertas características. Primeramente, es un gran atractor. Atrae la gente hacia nosotros y también atrae las cosas que deseamos. Tiene la capacidad de magnetizar a las personas, las situaciones y las circunstancias en apoyo de nuestros deseos. Y esto sucede gracias al campo electromagnético generado en el corazón, que es el verdadero centro integrador. Este poder permite establecer lazos y conexiones que emanan del verdadero amor, que es desapegado e incondicional. Su luz es brillante y de mayor intensidad. Vibra en una alta frecuencia y tiene la capacidad de iluminar zonas lejanas del holograma universal, incluso más allá del espacio-tiempo. Y esto aumenta las habilidades cognitivas, la intuición, la percepción y, por supuesto, las posibilidades. De esta manera vivimos con el apoyo de las leyes de la naturaleza. Es el apoyo de la divinidad, es el apoyo que surge de una condición de equilibrio y normalidad. Este poder nos permite disfrutar de un vínculo con los demás y los demás obviamente disfrutan y se benefician de ese vínculo. Para acceder al campo de potencialidad infinita, la dirección es hacia el propio ser y el vehículo es el silencio y el no pensamiento. Para esto la mejor manera es practicar cotidianamente meditación. Hay muchas formas de meditación, pero Zazen, que es la meditación zen tradicional, es la manera directa y eficaz. Pero, repito, hay muchas formas de meditación y cada uno debe encontrar la que más le conviene. Por medio de la meditación podemos experimentar el silencio interior y el campo de la conciencia pura. En ese campo de conciencia infinita está el campo de la reciprocidad infinita, el campo del poder organizador infinito, el campo infinito de la creación, donde todo está conectado inseparablemente con todo lo demás. La quietud y el silencio interior son las condiciones básicas para experimentar este estado de conciencia. Ahí encontramos la fuente original de la realización de todos nuestros deseos. Desde esta posición de equilibrio físico, mental y emocional, centrado y en calma, tu brillo alcanzará todos los rincones del gran holograma cósmico, iluminando a todos los seres y cosas más allá del tiempo y del espacio. Resumen y aclaraciones. El universo está hecho de luz vibrante. Todo lo que percibes, incluido tu cuerpo físico, es el resultado de una frecuencia. La mente es luz, es información y energía y tiene el poder de materializarse. El movimiento de la mente crea la materia, el espacio y el tiempo. El universo es holográfico, ya que crea imágenes tridimensionales a partir de las interferencias entre las ondas de luz de distintas intensidades y frecuencias. El mundo físico es una proyección holográfica que sigue un patrón de diseño de tipo fractal. Como es lo pequeño, es lo grande. Este es el principio de correspondencia. Tu actitud mental, tus emociones y la calidad de tus pensamientos modelan la realidad física que experimentas. Esta realidad es compleja, ya que se encuentra entrelazada en los niveles profundos con otras conciencias. La clave es el autocontrol y referenciarse a sí mismo. Tu espíritu es tu verdadera protección y tu guía.